dejen de trabajar, aunque cada vez vamos a trabajar más años. En cualquier caso, ¿quieres cobrar tu pensión? Es el título de tu libro. ¿Por qué crees que existe alguna posibilidad de que, bueno, de que no lleguemos a tener pensiones en un futuro no tan lejano? Bueno, sí, en realidad, como matemática, siempre me baso en estadísticas y en probabilidades. La probabilidad de no cobrarla está ahí, porque así empieza el libro, con que la seguridad es una ilusión. Ahora, es remotamente improbable que esto ocurra. Lo más probable es que las cobremos, pero como bien indicabais, según previsiones, si no hacemos nada, llegaríamos a cobrar ese 50% del salario, del último salario. Y la situación va a peor. En un futuro, justo también en 2050, habrá 2 personas trabajando, que son las de ahora, por un pensionista. Ese dato en el futuro será de un trabajador por cada pensionista. No es sostenible, esa es la realidad. Con lo cual, lo más probable es que las cobremos, porque lo que tenemos es algo maravilloso, pero tenemos que trabajar y tenemos que poner el diálogo, tanto en la política como en cada una de las casas, para que a pesar de todo el contexto que estamos viviendo, también nos pongamos a trabajar en un complemento. ¿Qué planificación hacemos aquí en España sobre nuestra jubilación? ¿Eran más precavidos las generaciones anteriores que las de ahora? Cuando llega el momento de jubilarse nos damos con la realidad en la cara, nos estalla en la cara. ¿Qué es lo que sucede? Porque claro, a lo mejor estamos más pensando en el presente, en el día a día, no pensamos tanto en el futuro y luego nos encontramos con una realidad, pues eso, que no es nada positiva. Si realmente ocurre eso, porque somos así, somos emocionales, no llegamos a pensar en nuestro futuro, en el qué pasará, vivimos muy en el presente, también es por cultura, porque en países más nórdicos sí que piensan en ese largo plazo, viven el presente, pero siempre con una visión a largo plazo. Eso es lo que estoy intentando traer a las sociedades que hoy tienen un problema, como la nuestra, en este sistema concretamente. Tenemos que empezar a planificar siempre y pensar dónde vamos a estar, cuánto vamos a gastar. No significa que lo que nosotros pensemos sea lo que ocurra, pero en el momento en el que te pones a pensar en ello, ya estás actuando para ese futuro. Al final, en cualquier caso, va a ser mejor tu futuro si lo que has hecho ha sido un trabajo previo durante años, que si no haces nada y llegas a la jubilación y solo dependes exclusivamente del Estado. Y en este caso el Estado solo depende de un pilar, el pilar de reparto, que es este sistema que tenemos solidario en el que yo ahora mismo estoy pagando las pensiones de los jubilados de ahora. No hay otro. No hay cultura para el ahorro, no invertimos, no hay un pilar de empresa que sería fundamental, como en el Reino Unido, que también fuera opcional para todos los ciudadanos. No existe esta parte multipilar. Tenemos que diversificar y para eso hace falta muchas cosas. Hay mucha tarea que hacer. ¿Sirve simplemente ser la hormiguita que va guardando el dinero debajo del colchón o con esto no bastaría? No. De hecho, eso es uno de los errores. Ser la hormiguita que guarda todo debajo del colchón tiene una parte muy positiva y es que tienes ya la capacidad de ahorrar. Da igual lo que sea, aunque sean 20 euros al mes, ya tienes ese hábito, que ese es positivo para cualquier familia y para cualquier persona. Pero lo que no nos cuentan, porque no nos han formado, es que la inflación, esta subida de precios que se produce todos los años, aquí en España, que oscila entre el 1 y el 2%, y que tampoco está personalizada a cada caso, pero este es otro tema, lo que hace es que de aquí a 30 años, esos 30.000 euros que haya sido capaz una persona de ahorrar en una vida, valgan la mitad, literalmente. Es decir, que tú ves los mismos 30.000 euros en el colchón o en el banco, porque los puedes tener donde quieras, mientras tú declares todo lo que tienes que declarar según la norma del momento, pero cuando tú sales a hacer la compra es esto que decimos de, jolín, pero si antes con 50 euros llenaba el carro y ahora con 50 euros no lleno ni una bolsa. Eso es porque los precios se van encareciendo, ocurre en todo, en vivienda, en alimentación, en todo absolutamente. Y eso hay que saberlo, porque ahorrar es pérdida segura, solo ahorrar. Pero ese es el primer paso. Ahora, ¿el siguiente cuál es? La inversión. Esmeralda, decías, no lo sabemos porque no nos han formado, falta educación financiera. Falta muchísima. Esa es una de mis misiones a la que le dedico
no te digo las 24 horas de mi día, pero todos los proyectos que inicio, desde la escritura de los libros que ves aquí, como el Club de la Libertad Financiera, que poco a poco va cogiendo forma, o el asesoramiento, o las charlas que doy en colegios, todo suma, pero hace falta educación financiera y mi objetivo es que se estudie en los colegios. Ese sería como mi aspiracional. Y a partir de ahí sería hablar de dinero de forma natural, también como se hace en otros países, hablar abiertamente de salarios, porque aquí es todo muy tabú. Y esa incomodidad, ese miedo, esa forma que tenemos de ser, que en muchos aspectos es muy positiva, pero en este concretamente es muy negativo. Y esta visión que tenemos hacia el dinero también mala. El dinero es malo históricamente, también por lo que hemos vivido. El dinero es bueno, el dinero es maravilloso porque es lo que mueve el mundo y es así, es una invención, eso sí, también. Pero cuando tú eres bueno y cuando tú tienes cosas que hacer por este mundo, con dinero las puedes maximizar. Que nos enseñe también a generar nuevas fuentes de ingresos, que el sistema facilite la creación de empresas, que migre a aquellas personas. En este caso estoy hablando del contexto, no estoy hablando del individuo, porque también el contexto tiene que ayudar. El paro que tenemos ahora mismo en España es lamentable, es preocupante y lo que viene ahora puede lastrar mucho. Entonces eso también hay que trabajarlo y tenemos que exigir que se trabaje porque trabajamos mucho por tener lo que tenemos y no podemos permitir que se corten libertades como se están cortando en algunos aspectos. Y en paralelo, ahí sí, tenemos que tener cariño hacia nuestra economía y cuidarla, a pesar del contexto. Pero tenemos que luchar y trabajar porque lo del contexto se transforme y que la conversación se ponga ya sobre la mesa, para el futuro de todos y por el bien de todos. Planteabas antes, Esmeralda, que la cultura del ahorro es buena precisamente por el hábito, ¿no? por poder separar un poquito de dinero, pero que con eso no es suficiente, que habría que invertir también ese dinero. También es comprensible, ¿no?, que la gente, si se ve en una situación complicada, como por ejemplo la que se está viviendo ahora, que todo lo que se ahorre es un sobreesfuerzo, aunque sean 20 euros o 30 euros, que digan, jolín, es que si lo invierto y lo pierdo, todo este esfuerzo no ha servido para nada. Entonces, bueno, ¿qué sugerirías en este caso, ¿no? Porque, claro, también está el tema que comentabas, que los 30.000 euros de ahora no van a ser los 30.000 euros de dentro de 30 años, ese dinero tendrá un valor mucho menor, pero claro, es que alguna gente, ¿no?, dice, oye, es que yo no quiero arriesgar esto que con tanto esfuerzo he conseguido ahorrar, separar. Sí, aquí existe, bueno, lo voy a decir brevemente a todo el que le pueda ayudar. Es como un viaje. El viaje hacia la jubilación o la libertad financiera se empieza ahorrando una parte hasta que se llega a un colchón. Aquí no inviertes todavía, o inviertes muy poquito, pero llegamos a un colchón. Ese colchón debería ser más o menos de un 30% de lo que estamos ingresando al año. ¿Que estamos ingresando 10.000 euros? Pues más o menos 3.000 euros. Y ese es nuestro colchón. Cuando llegamos a eso, la gente en general, y por lo que he visto siempre, da igual el nivel, ya se pone contenta, ya empieza a tener algo, un patrimonio, a cuidarlo, a gestionarlo, a verlo, a observarlo. Y luego ya a partir de ese momento, de ese hito que ya hemos conseguido, viene el segundo paso. El segundo paso es invertir. Lo mismo, lo que pasa es que ya no estás en el punto de, ¿y si lo pierdo? Si no lo pierdes todo. En este caso habrá un riesgo, porque invertir tiene riesgo, igual que no invertir es pérdida segura por la inflación, pero ¿cómo minimizas ese riesgo? Es todo esto lo que voy enseñando en los distintos libros y en todas las charlas, formaciones o el club de la guía de la vida. Se minimiza diversificando, siendo constante, unas veces comprando caro y otras veces comprando barato, leyendo todos los contratos, no dejándote llevar ni por mí ni por nadie, es decir, adquiriendo el conocimiento y el criterio propio para poder hacerle las preguntas correctas a esa persona que te va a vender un producto y tú no sabes si ese es su interés, el de venderte el producto para cobrar una comisión o verdaderamente el interés es genuino y quiere que tú ganes dinero. ¿En qué vas a invertir al final? Hay multitud de instrumentos financieros y no financieros, pero no es sencillo. No estoy diciendo que la situación sea sencilla, pero quien algo quiere, en este caso, algo le cuesta. Y la educación financiera salvaría vidas, literalmente, porque está relacionado directamente con la salud mental, con cómo nos encontramos físicamente y con la hambruna que está pasando ahí fuera. Es decir, si tuviésemos educación financiera,
todo se reduciría y todos ganaríamos en conjunto. ¿A qué edad deberíamos comenzar a, bueno, pues a plantearnos ya ese futuro? Porque claro, cuando tú empiezas a trabajar, que eres muy jovencito, pues ni piensas, ¿no?, en el día que te vas a jubilar. Dices, oye, este es mi primer sueldo, me lo voy a gastar pues en mis caprichos, en mis cosas, voy a ahorrar pues para ese viaje que quería hacerme siempre, pero realmente desde la primera nómina deberíamos separar un poquito. Sí, esa es la realidad. Es cultural, puramente cultural. Si en lugar de decirte ese aspiracional es irte de viaje, comprarte el coche, te enseñan desde la cuna a que tu aspiracional sea crear tu primer activo, no irte de viaje ni irte de vacaciones, como yo he estado mucho tiempo, porque yo vengo de familia humilde también y yo no he tenido vehículo teniendo hijo. O sea, yo he ido cargado con mi hijo, he ido en patinete cuando hacía frío, cuando hacía calor, he comido en el sitio para ahorrar y para degustar los alimentos. Es un conjunto de muchas cosas, pero es un poco ir contracorriente, porque lo que hay ahí fuera es consumismo. Y si en lugar de encontrar esa satisfacción en el consumismo, la encuentras en un trabajo bien hecho, en labrar tu futuro, en estudiar una carrera, en que te formen, o sea, teniendo las oportunidades y buscándolas, te enfocas en eso en lugar de lo otro, al final vamos a ir ganando todos, porque el consumo se va a producir, pero es lo que está ocurriendo ahora un poquito, que va a ser sostenible, que está más alineado con esta economía circular, de repara, recicla y reutiliza. Comprar en el comercio local, ahorrar una parte, enlazando otra vez con la pregunta, de la nómina o de la paga. Muchas de las personas a las que preguntan, ¿le hago un fondo de inversión a mi hijo? Digo, sí, desde ya. No hace falta que lo pongas a su nombre, ponlo al tuyo. Pero una parte de su paguita que vaya ya ahí. Esto es una forma de crear un patrimonio que luego ya puede dedicarse a la universidad o a lo que sea. Las vacaciones llegan, si has hecho bien tus trabajos y tus deberes. Pero si lo haces al revés y vives en pasivos, en eso que hace que salga dinero de tu bolsillo y toda la vida entras en una rueda y en una cárcel que al final te estás construyendo tú principalmente, también a pesar de todo lo que te han enseñado, la diferencia es muy grande, porque llegará un momento en el que tú te puedas ir de vacaciones y que decidas no hacerlo porque te apetezca hacer otras cosas. Es la suma de mucho en el largo plazo, igual que en el interés compuesto. Invertir, tú empiezas a ver resultados al cabo de años. Por eso es algo también árido, que no vas a ver realmente las cosas. Y no es fácil instaurar el hábito del ahorro, de la inversión, leerte todos los contratos, hacerte preguntas. Todo esto duele y cuesta, pero esa es mi labor y a eso me dedico. Cuando pensamos en la jubilación y en esa inversión de la que hablas, Esmeralda, a lo mejor lo primero que le viene a la cabeza a la mayoría es, bueno, pues un plan de pensiones. Pero, ¿qué otros productos recomendarías tú de cara a eso, a invertir para nuestro futuro, para cuando ya dejemos de trabajar y queramos descansar a todos los niveles y no estar preocupados por si nos da el dinero para vivir o no? Sí, pues el plan de pensiones es un producto que existe, pero que muchas personas desconocen que cuando llegue el momento de rescatarlo, así se llama, vas a pagar impuestos por todo lo que has aportado, no solo por el beneficio en caso de que lo tengas, como ocurre con un depósito, con un fondo de inversión, con la rentabilidad que puedes obtener en criptomonedas, que ya son otros activos más jóvenes y más recientes, con la compra y la venta de una casa, por ejemplo, con las acciones. No, con el plan de pensiones tú vas a pagar impuestos por todo. Entonces, y no tienes liquidez salvo que te quedes discapacitado total, salvo que pierdas el trabajo en una larga temporada, salvo que llegues a la jubilación. Entonces, todo esto también lo explico en el libro porque es importante que las personas tengan este criterio para decir realmente, ¿me interesa a mí esto o no me interesa? ¿Me interesa otra cosa? Si una vez que tú ya conoces y tienes el conocimiento, decides decantarte por el plan de pensiones, perfecto, pero que seas siempre consciente y con conocimiento de causa. Entonces, otros productos, tenemos oro, plata, todos los metales preciosos son cosas tangibles que históricamente eran el dinero, lo que era el intercambio, y el dinero de hecho tuvo una correlación directa, estaba respaldado por el oro, entonces estaba limitado hasta que se produjo esa desvinculación y a partir de ahí se puede imprimir dinero como se quiera, los bancos centrales lo hacen y se puede producir inflación o no, pero es ese juego. En oro, en fondos, en acciones, en ETFs. Ya estoy diciendo nombres que dirán muchas personas, ¿qué es esto? Así se empieza.
preguntándose qué es esto. Porque luego también una cosa es la teoría, que aunque el libro es muy práctico, la teoría es una cosa, pero salir fuera y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo contrato? ¿Cuándo hago las aportaciones? ¿De cuánto las hago? Todo esto es como el primer pasito que se hará cuando somos niños. Se da el primer pasito y se resuelven dudas. Se da el siguiente pasito y se resuelven dudas. Y cuando ya hemos dado unos cuantos pasitos, al cabo de unos meses, lo que al principio nos parecía una montaña enorme, cuando tú ya estás subiendo la montaña, a mí que me gusta de vez en cuando subir algunas, no lo ves como una montaña enorme, sino que es simplemente dar un paso y luego otro. Y como van a surgir dudas, pues hay que formarse, ya sea a través de libros, a través de másteres, a través de lo que sea, pero sin parar de formarse, porque vivimos también en un mundo muy dinámico que o dependes de terceros o intentas luchar por tu libertad. El cambio de legislación en cuanto a las pensiones, ¿cómo está afectando? Porque, claro, es cierto que tenemos que ahorrar y tal, pero también contamos, aunque se reduzca el importe, también contamos con esa pensión, ¿no?, que hemos estado pagando nuestros impuestos y, oye, al final también pensamos que algo nos llegará del Estado. ¿Cómo está afectando? Sí, yo también lo espero, pero por si acaso he escrito el libro este para que lo movamos y lo dejemos un poquito más asegurado. Nos va a afectar de momento que vamos a cobrar. Eso va a ser prácticamente una realidad. Entonces, aquí ya me preocupa el hecho de que cobremos menos y se produzca una bajada del poder adquisitivo de todos nosotros, cosa que no me gustaría, o lo hacemos bien y empezamos a complementar con planes de empresas, se nos forma desde el colegio, se forma a las personas para que no pasen hambre, porque si no sí que podemos llegar a pasar hambre, y lo vamos complementando. Ahora mismo ha habido, o están sobre la mesa, pasar, por ejemplo, de los 25 a los 35 años de la base de cotización, que no es otra cosa que tener en cuenta todos estos años en los que hemos estado trabajando, pues todos estos van a contar para decir, te vas a cobrar tanto. Con este cambio, que todavía no se ha implantado, el gobierno se ahorraría 16.000 millones de euros. Y por ponerlo en contexto, en el presupuesto del 2019, que es el último así que tengo más fresco, el gobierno estaba pagando 32.000, es decir, el doble, 32.000 millones de euros, solo en concepto de intereses por la deuda que debemos, que debe España. O sea, se ahorraría una barbaridad y los intereses de la deuda representan ya el 9% de todo. Para que os hagáis una idea, las pensiones, que es la mayor partida, representan el 40% y sigue subiendo. Y cada año el déficit va aumentando. Es decir, que lo que se tiene que pagar a los pensionistas respecto de lo que se consigue con el Estado y con las cotizaciones va aumentando. Esto es como si en una casa cada vez tienes más gastos y menos ingresos. No es sostenible. Por otro lado, también se pretendía aumentar la edad de jubilación, algo que también ocurriría. ¿Cómo no me gustaría que fuera? Imponiendo una edad de jubilación. ¿Cómo me gustaría que fuera? Flexibilizando la edad de jubilación real a la baja y al alza. Porque a la baja, aunque teóricamente se pueda, tengo casos, además familiares, que han perdido su trabajo como autónomo recientemente y no han podido acceder a ninguna ayuda, a ningún subsidio. Y estamos entre todos, como siempre, y como siempre digo, reinventándonos y poniendo nuestro granito de arena como se puede. Y como digo también, en este país hay muchos ángeles sueltos que al final nos ayudamos mucho entre unos y otros. Y los abuelos juegan un papel muy relevante, también como mención, a las vidas de cualquiera. O sea, que nos ayudamos, somos un país muy social. ¿Cómo se flexibilizaría esta edad de jubilación, por ejemplo? Mejorando la parte laboral. Si tú consigues que las personas de forma voluntaria quieran trabajar y no quieran dejar su trabajo porque realmente están haciendo algo que les realiza, que les gusta, que está bien remunerado, que se atrae el talento ahora con el teletrabajo de fuera, que tenemos la capacidad pero no tenemos el atractivo fiscal para hacerlo. Así, con esta fiscalidad que hay en España, pocas personas se van a querer venir aquí. Y a pesar del sol. De esta manera, si tú de forma libre dejas que las personas se jubilen a la edad que quieran, indirectamente, que es lo que ocurre ya también en otros países vecinos, aumenta la edad de jubilación. Eso es ahorro para el Estado y beneficio para el individuo. De ese tipo de fórmulas son las que yo defiendo, las imposiciones no las defiendo.
Claro, es que además no todos los trabajos son iguales, no es lo mismo un trabajo físico, por ejemplo, en una obra, que un trabajo de oficina, es que es totalmente distinto y probablemente ese señor que está cargando y debajo del sol y debajo del frío, es que con 67 años no puede estar ahí, o sea, ese señor se tendría que jubilar antes, claro, es que también hay un sinfín de trabajos y no todos pueden realizarse hasta tan tarde. Por último, Esmeralda, ya para ir concluyendo, que llevamos una charla larga, en tu libro también relacionas el cuidado de la alimentación y la jubilación. Cuéntanos qué relación tiene. Toda. Siempre me gusta, cada vez que escribo un libro o hago algo, me gusta verlo siempre como una visión holística, porque todo está relacionado. Ya me daba cuenta en matemáticas cuando el álgebra se necesitaba el análisis. Me di cuenta cuando salí al mundo laboral que la parte privada necesita la parte pública y viceversa. Esa es otra de las demandas que hago, esa integración, que empiecen a hablar y con mucha más fluidez, porque existe una rigidez que deriva en un montón de cosas que son negativas para todos nosotros. Entonces, la alimentación, aunque yo no tengo ni idea, no soy nutricionista ni he estudiado psicología, aunque sí, de forma didáctica, me apasiona ese mundo, tanto la mente como el cuerpo están directamente relacionados en la economía. Para llegar a la jubilación de una manera saludable necesitamos, primero, energía para llevar a cabo todo esto, trabajar, poder con todas las cosas que nos traiga la vida, buenas y malas, alimentarnos bien, degustar los alimentos, cuidarnos. Todo esto es un trabajo en sí mismo, pero es fundamental, porque si no de nada sirve acumular, gestionar nuestro dinero para que llegada también la jubilación o durante el camino perdamos nuestra salud. Lo que quiero decir indirectamente es que nos tenemos que enfocar tanto en la mente como en el cuerpo, también en nuestra economía, pero que somos un todo, como siempre digo, en el que todo está relacionado. Pues Esmeralda Gómez López, autora del libro ¿Quieres cobrar tu pensión? Esperemos que cobremos esa pensión todos y además que tengamos ese remanente, ese dinero que hayamos ido haciendo crecer, ahorrando y haciendo crecer para descansar en esos últimos años, que al final nos lo merecemos todos. Muchísimas gracias.